Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio para las primicias y las historias que realmente importan. Estoy, si cabe, aún más emocionado hoy que en mi introducción inicial, porque lo que estamos a punto de compartir es, sin exagerar, una bomba. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha tenido al fandom en vilo, que ha alimentado incontables debates en los comentarios y que ha sido el epicentro de una marea de especulaciones. Como bien indica nuestro título, algo que ha estado resonando en las redes sociales y acaparando portadas de revistas, hoy vamos a desvelar. Burak confiesa todo sobre sus sentimientos por Neslihan. Sí, han leído bien. Después de meses, tal vez años, de miradas cómplices capturadas en el set, de gestos que parecían decir más que 1000 palabras, y de una química que trascendía la pantalla en cada proyecto que comparten. Finalmente tenemos el privilegio de escuchar directamente de él, en esta entrevista exclusiva, la verdad nuda y cruda sobre lo que realmente siente por Neslihan Atagül. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos seguido con fervor la trayectoria de estos dos titanes de la actuación turca. Hemos sido testigos de su evolución artística, de la magia que despliegan cuando comparten escena, y esa conexión, esa chispa que parece ser innegable, ha despertado en nosotros, los espectadores, un sinfín de preguntas. ¿Es solo la magia de la actuación? ¿Hay algo más profundo que los une? Pues bien, prepárense, porque la espera ha terminado. Abróchense los cinturones, pónganse cómodos en sus asientos, porque esta entrevista no solo promete ser reveladora, sino que va a ser un viaje emocional, un vistazo íntimo al corazón de uno de los actores más codiciados del mundo. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de esta confesión, quiero hacerles un recordatorio crucial, un gesto de aprecio para nosotros y de apoyo para el canal que tanto amamos. Si aún no lo han hecho y de verdad, ¿a qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal. Denle un buen clic a ese botón rojo vibrante que aparece ahí abajo, ese que es su pasaporte a un mundo de contenido exclusivo y entrevistas impactantes. Y fundamentalmente activen esa campanita. Sí, sé que suena como una campana de bodas para las noticias que no quieren perderse. Activándola se aseguran de ser los primeros en enterarse de nuestras futuras exclusivas, de nuestros análisis y, por supuesto, de momentos tan especiales como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trae aquí al corazón de la noticia. Bueno, como les anticipaba, la expectativa por esta entrevista ha alcanzado niveles estratosféricos. Burak Özçivit, ese rostro que ha conquistado corazones en Turquía y en cada rincón del planeta donde se proyectan sus series, ese actor con un carisma arrollador y un talento indiscutible, ha decidido abrir su cofre de confidencias, despojarse de sus armaduras y hablar sin filtros, con una honestidad brutal, sobre su relación con Neslihan Atagül. Muchos, incluyéndome, nos hemos pasado horas preguntándonos si esa química tan palpable que vemos en pantalla, esa forma en que sus miradas se buscan y se encuentran, esa intensidad en sus escenas juntos, si todo eso, de verdad, trasciende la ficción. Si hay algo más allá de la cordialidad profesional, más allá de la complicidad de compañeros de trabajo. Y hoy, mis queridos seguidores, por fin, al fin, tendremos esas respuestas que tanto anhelamos. En esta conversación íntima, Burak se sienta con nosotros, relajado pero visiblemente conmovido, y con una sinceridad que desarma, que te hace bajar la guardia y sentir que estás ahí, en la habitación, presenciando algo histórico. Nos cuenta detalles íntimos sobre cómo él percibe a Neslihan, no solo como actriz, sino como persona. Nos revela qué es lo que más admira de ella, aspectos que van más allá de su talento en el set. Nos explica cómo ha evolucionado ese vínculo especial entre ellos a lo largo del tiempo, cómo ha ido mutando y fortaleciéndose. Y por supuesto, llega la pregunta del millón, la que todos estábamos esperando, la que quema en los labios de cada fan: ¿qué significan estos sentimientos para él? Nos ha abierto una ventana inédita a su mundo interior, permitiéndonos vislumbrar la profundidad de su aprecio, de su admiración, y sí, quizás, de algo mucho más profundo y conmovedor. Ha sido un honor absoluto, un privilegio indescriptible poder tenerlo aquí, y créanme, sus palabras son poderosas, son conmovedoras, son, en definitiva, oro puro. Ha sido, sin lugar a dudas, un viaje fascinante escuchar a Burak desgranar sus pensamientos y emociones. Lo primero que salta a la vista, que se graba a fuego en nuestra memoria, es la profunda admiración que profesa por Neslihan como profesional. Habla de su talento innato, de esa chispa que la hace única, de su dedicación incansable en cada proyecto, de la manera en que ella, con su sola presencia, eleva el nivel de cualquier escena en la que participa. No es solo
una compañera de trabajo para él, sino una artista a la que respeta profundamente, a la que admira hasta la médula, y eso se manifiesta de forma cristalina en la forma en que describe sus colaboraciones, en la pasión con la que relata sus momentos juntos en el set. Menciona momentos específicos de rodaje, anécdotas que pintan un cuadro vívido de la complicidad, del entendimiento mutuo, de esa sincronía que han logrado desarrollar. Recuerda cómo incluso en los momentos más extenuantes y desafiantes de un rodaje, la presencia de Neslihan, su energía, su profesionalismo inquebrantable, le dan fuerzas, le inspiran a dar lo mejor de sí mismo. Describe la manera en que se complementan, como él puede leer en sus ojos lo que ella está sintiendo, lo que necesita para dar vida a un personaje y viceversa. Es una danza artística, una conexión que va más allá de las palabras, y él lo expresa con una claridad asombrosa. Pero y aquí es donde la entrevista da un giro aún más cautivador. Burak no se queda en lo meramente profesional. Cuando le preguntamos directamente sin rodeos sobre sus sentimientos, su respuesta es, como él mismo la describe con una sonrisa tímida pero sincera, un torbellino. Admite con una valentía que eriza la piel, que sí, que hay sentimientos. No se apresura a ponerles etiquetas definitivas, a encasillarlos en una sola palabra, pero habla de una conexión especial, de una química que va mucho más allá de lo que se espera en el set, de esa atracción inexplicable que surge entre dos almas que se entienden. Describe la personalidad de Neslihan con una ternura palpable, con un cariño que se desborda. Habla de su fortaleza inquebrantable, de su autenticidad arrolladora, de ese sentido del humor que lo desarma por completo y de su forma única y maravillosa de ver la vida, una perspectiva que lo cautiva y lo inspira. Confiesa que a menudo se encuentra pensando en ella fuera de los horarios de trabajo, rememorando sus conversaciones, valorando su compañía, extrañando su presencia. Dice que hay una facilidad, una naturalidad desconcertante para ser él mismo cuando está cerca de ella, una sensación de comodidad, de entendimiento mutuo, de paz interior, que es increíblemente difícil de encontrar en este mundo. Es como si sus almas se reconocieran, como si hubieran estado esperando este encuentro. Una de las partes más emotivas, más conmovedoras, de toda la entrevista fue cuando Burak se detuvo a reflexionar sobre cómo esta relación, esta conexión, ha evolucionado. No fue algo de la noche a la mañana, según sus palabras. No fue un flechazo instantáneo en el sentido más cliché de la palabra. Fue algo que se construyó ladrillo a ladrillo, escena tras escena, conversación tras conversación. Habla de cómo al principio su enfoque estaba puramente en la actuación, en dar lo mejor de sí en el personaje, en cumplir con el guión y la visión del director. Pero con el tiempo, con la acumulación de horas compartidas, de miradas intercambiadas, de risas y desafíos superados juntos, comenzó a notar otros aspectos de Neslihan que lo cautivaron, aspectos que iban más allá de su talento artístico. Describe una especie de magia que se crea cuando están juntos, una energía que no solo se siente entre ellos, sino que parece irradiar, contagiar a todo el equipo, a todo el set. Es como si su conexión tuviera un efecto amplificador, creando un ambiente de trabajo más armónico y productivo. Ha sido extraordinariamente abierto sobre cómo ha tenido que procesar estos sentimientos, cómo ha reflexionado en la soledad de sus pensamientos sobre lo que significan para su vida personal y profesional. Es un proceso de autodescubrimiento, de entender la profundidad de lo que está sintiendo. Y no ha esquivado, sino que ha abordado con valentía las expectativas del público, esa marea de cariño y esperanza que los fans depositan en ellos. Sabe que los aman juntos, que hay una ilusión colectiva por verlos felices, por ver florecer esta conexión. Agradece sinceramente ese cariño, esa energía positiva que los envuelve, pero también, y es un punto crucial, pide comprensión y respeto por su privacidad. Admite que es un terreno delicado, un espacio íntimo que desea manejar con la mayor honestidad y prudencia posible. No quiere precipitarse, no quiere tomar decisiones apresuradas, sino dar tiempo a que las cosas fluyan de manera natural, a que se desarrollen a su propio ritmo. Lo que sí deja meridianamente claro, sin dejar lugar a dudas, es que lo que siente por Neslihan es genuino, es profundo, es algo que valora enormemente y que ha tocado fibras muy sensibles en él. No es algo pasajero, no es una simple admiración profesional, es una conexión que ha marcado un antes y un después en su vida. Para todos aquellos que han estado especulando, que han estado tejiendo teorías, que han estado soñando despiertos, la entrevista de Burak con nosotros es una confirmación rotunda de que hay una conexión real. No se trata solo de rumores, no. Son solo imaginaciones fértiles.
Hay admiración, hay un respeto profundo y sí, indiscutiblemente hay sentimientos. Él mismo lo ha dicho con una claridad que rompe todas las barreras de la duda. La forma en que describe a Neslihan, la ternura en su voz, las miradas de complicidad que hemos visto en innumerables ocasiones, todo cobra ahora un nuevo y conmovedor sentido. Él mismo se ha mostrado vulnerable compartiendo sus pensamientos más íntimos, sus reflexiones más profundas sobre este tema que sin duda ha estado rondando su cabeza y sobre todo su corazón. Ha sido un gesto de una valentía excepcional, de una autenticidad desarmante y estamos infinitamente agradecidos por haber tenido el privilegio de ser testigos de este momento tan especial, tan humano, tan real. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al punto álgido de esta reveladora entrevista. Hemos escuchado directamente de la fuente a Burak Ozceğit confesar todo, absolutamente todo, sobre sus sentimientos por Neslihan Atagul. Hemos desgranado la profunda admiración que siente por ella como artista, la conexión casi mística que comparten, y la genuina importancia que ella ha adquirido en su vida. Ha sido una conversación sincera, llena de emoción, de vulnerabilidad y, sobre todo, de una verdad que resuena en cada una de sus palabras. Agradezco de todo corazón a Burak por abrirse de esta manera tan generosa con nosotros y por ende, con todos ustedes, nuestros fieles seguidores. Ha sido un regalo, un momento para el recuerdo. Y ahora, la parte más importante de este vídeo, la que nos conecta a todos como comunidad, la pregunta va para ustedes. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Esperaban algo así? ¿Se imaginaban la profundidad de estos sentimientos? ¿Qué opinan sobre la conexión entre Burak y Neslihan? Me encantaría, de verdad, leer sus pensamientos más sinceros, sus reflexiones más profundas, en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen volar sus pensamientos, compartan sus opiniones, abramos este debate. Y si han disfrutado de esta entrevista tanto como yo, si les ha emocionado, si les ha intrigado, por favor, demuéstrenlo. Denle un buen asterisco me gusta asterisco a este vídeo. Ese pequeño gesto significa el mundo para nosotros. Compartan esta entrevista con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Burak y Neslihan. Corramos la voz, hagamos que esta historia llegue a todos los rincones. Y lo más importante, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, si aún no han dado ese paso, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entrevistas exclusivas, de nuestros análisis a fondo y de todo el contenido que preparamos con tanto cariño y dedicación pensando en ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán sin aliento. Hasta pronto.